Ya saben ustedes, ok, entonces vamos a continuar en este caso, aunque seamos ahorita solo usted y mi persona, ¿verdad? Y vamos a esperar, entonces, bueno, vamos a continuar para no quedarnos atrás. Entonces, tenemos que escribir 3 funciones importantes de los lípidos en el cuerpo humano. Vimos entonces que estos son una forma prácticamente de grasa que nuestro cuerpo tiene. ¿Cuáles podrían ser los que 3 funciones importantes de estos? La reserva de agua. Excelente. Escribamos entonces. Eh, También tenemos lo que es la reserva de energía, porque son las grasas, los lípidos. y la producción de calor. Producción de calor. Excelente. Ahí tenemos las 3. Ok, la siguiente, la número 3. Espérame, Liz, no, solo voy a copiar la segunda. Ok. En este caso, lo que es el número 3, que es investiga y responde, ese le queda a ustedes, o a usted en este caso, porque literalmente es de que usted investigue. Ok. Entonces, en este caso, el último que sería el número 3 de investiga y responde, de los alimentos que consumimos diariamente tienen diferentes tipos de lípidos. Escribe el tipo de lípido que hay en 5 alimentos que ingieres habitualmente. Eso, entonces, usted escribe que usted come frijol, que usted come aguacate, que usted consume aceite, que usted consume huevo, que usted consume pan, etc. Busca qué tipo de lípidos tiene entonces cada uno de estos alimentos que usted escribió y luego, o bueno, en este caso, escribe el alimento y el tipo de lípido que utilizó, ¿de acuerdo?
¿Puedo borrar, chicos? Ya, Miss. Ok. Muy bien, entonces en este caso vamos a ir observando entonces todo lo que tiene que ver con lo que es la otra parte, que es sobre las proteínas que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces vimos lo que eran los lípidos y los carbohidratos. Las proteínas en sí, pues, son aquellas moléculas orgánicas que son más abundantes en las células. Esencialmente, estas están tomadas y constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y varían en forma y tamaño y función. Tienen muchas funciones y muchas formas de cómo irlos trabajando. Todas las proteínas se encuentran formadas a partir de unidades denominadas aminoácidos. De los 150 aminoácidos diferentes que se conocen, solo 20 forman proteínas presentes en el organismo. ¿De acuerdo? Ok, voy a compartir entonces, vamos a ir observando lo que es nuestro libro en nuestra página número 48. Repito, nuestro libro, página número 48. Ah, perdón, estamos en la casi 48. No sé, creo que será 48. Ok, tenemos entonces lo que son las proteínas. Vamos a ir subrayando, por favor, chicos, la información en el libro, ¿de acuerdo? Las proteínas son macromoléculas formadas por unidades monoméricas llamadas aminoácidos. Los aminoácidos poseen una estructura, un grupo de carboxilo y un grupo de amino, unidos al mismo tiempo con carbono. Para ser asimiladas por el organismo, las proteínas deben ser degradadas por los aminoácidos que las componen. De los aminoácidos solo se conocen 20 que forman las proteínas. De estos 10 se consideran aminoácidos esenciales para el ser humano. Es decir, no son sintetizadas por él y deben ser incorporadas en su dieta. Las proteínas constituyen aproximadamente el 50% del peso seco de las células. Se piensa que en las bacterias hay 3.000 proteínas, mientras que en el ser humano pueden existir alrededor de 30.000 proteínas. En este caso, vamos a resaltar el aspecto de los aminoácidos. Se conocen solo 20, que forman las proteínas. Vamos resaltando, por favor. Ok, tenemos entonces algunas funciones de las proteínas. La primera entonces sería la estructural, que es la que ya hemos visto y que les había comentado antes, que es la que ayuda a tener tejidos y músculo, prácticamente la que da esa estructura, tal cual lo dice el nombre, en nuestro cuerpo. Tenemos la contráctil, que es prácticamente que hace la contracción, los movimientos de los músculos. Tenemos la de las defensas, que son llamados anticuerpos, monoglobinas, que nosotros tenemos como antígenos, como lo que es la célula blanca, y otras células, ¿verdad? Como lo que son los antipatógenos, todo lo que tenga que ver con el sistema inmune. Tenemos el de transporte, que son aquellos que llevan la hemoglobina, proteína que transporta el oxígeno y el dióxido de carbono, es decir, acompaña a la sangre a mover los nutrientes, el oxígeno y el dióxido de carbono, sobre todo presente en los pulmones. Luego tenemos lo que es la catalítica, que son prácticamente enzimas para acelerar un proceso químico en un cuerpo. En este aspecto es donde nosotros podemos venir y clasificar la parte de lo que sucedió de la desnaturalización del huevo.
¿Por qué? Porque tenemos enzimas de calor que son las que motivaron que el huevo se cociera demasiado rápido, y tenemos las otras que prácticamente es la del alcohol, que motivaron a un proceso diferente y una reacción química en el huevo. En el huevo, claramente, al sufrir una desnaturalización, ese ya no vuelve a existir ese tipo de compuesto. El huevo, en otras palabras, la proteína que tiene el huevo, una vez que se ha desnaturalizado, no puede volver a ser lo mismo que había sido antes. No puede volver a ser una clara, así ligosa y acuosa, como la que teníamos al inicio. Tenemos el de recepción de de estímulos, que estos son biopolímeros que intervienen en la detección de estímulos en la superficie celular. Y tenemos la parte hormonal, que son los compuestos que produce el tipo de células para modificar las funciones de células localizadas en diferentes áreas del cuerpo. En este caso tenemos entonces lo que son la hormona tiroidea, que es la que ayuda al metabolismo, y la adrenalina, que está en el sistema nervioso. José, continúe con la lectura de estructura tridimensional de las proteínas. Página 48. Ok. ¿Cómo se llama? Los aminoácidos se unen entre sí si mediante enlaces peptídicos. En esos enlaces, el grupo amino de un aminoácido reacciona con el grupo carboxilo de otro. ¿Cómo se llama? La unión de los aminoácidos origina un dipeptídido, algo así. La unión de muchos aminoácidos genera un polipéptido. Se habla de las proteínas cuando la masa molecular de esas cadenas de péptidos es superior a 10.000 UMA. La cadena Recordemos, de... perdón, continúe. perdón. Ok, en La este... cadena de... la grave. Continúe. Bueno, la cadena de polipeptídica adquiere una forma o conformación de tridimensional. Ahora sí. Excelente. Ok, en este caso, cuando nosotros hablamos de UMA, recordemos que la UMA es la unidad más pequeña de que nosotros podemos calcular una materia viva. ¿De acuerdo? Es decir, el tamaño microscópico de un ser existente. Actualmente, nosotros ya podemos observar cada una de estas características, pero años anteriores simplemente han conocido y saben que existe, funciona, pero no había un completo desarrollo o una fotografía tal cual, ¿verdad? En este caso, entonces, tenemos lo que son la tabla que representa la organización de niveles de organización estructural de las proteínas. Adela, léame el primero. El primer cuadrito. El de primaria, ¿verdad? Okay. Tipo de estructura primaria. Característica, secuencia de los aminoácidos de la cadena con uniones peptídicas. El orden es determinado por el material genético celular. Excelente. Ok, en este caso, entonces, nosotros vamos a encontrar en la siguiente lo que es la representación gráfica. Acá nosotros vamos a ir detallando y comprendiendo que lo que son las proteínas, tienen prácticamente una estructura definida para cada aminoácido. O es decir, cada aminoácido tiene ya determinado cómo va a crear a la proteína. La primera parte, entonces, es esta, ¿verdad? Es de que se van a unir y enlazar para formar lo que es ya la parte secundaria. José, léame lo que dice la parte secundaria. Ok. Disposición espacial de los aminoácidos de una proteína.
se estabiliza por los puentes de hidrógeno que se establecen entre los aminoácidos. Existen dos tipos de estructura secundaria, la hélice A y la hoja plegada 3. No, perdón, B. Y Beta. punto beta, perdón. El cabello humano está constituido por una proteína de forma helicoidal, algo así, llamada ceratina. Esta proteína es rica en azufre. A mayor número de enlaces entre los átomos de azufre de la queratina, más rizado será el cabello de una persona. Exacto. Entonces, en este caso yo puedo indicarle que mi cabello no tiene prácticamente esa parte de el azufre, ¿verdad? Porque mi cabello no es rizado, no es un colocho así. Entonces, prácticamente podemos decirle que yo no tengo esa parte de lo que son los aminoácidos o la proteína. A la mis, o sea que mi cabello, mire, yo soy bien colocha. Lo que pasa es que me hago algo que se llama nanoplastia, pero, y eso me lo mantiene liso, pero yo soy súper colocha. Pregúntale a Cepeda, él me conoció colocha. Pero quiere decir que mi pelo tenía entonces dosis de azufre, o sea, al punto que hacía que me fuera tan colocha. Sí, incluso en este caso, el cabello, a pesar de que es una composición bastante compleja en sí y tan sencilla al mismo tiempo, es bastante interesante porque incluso el cabello es uno de los componentes que al ser o al tener azufre es el que llega prácticamente a tener mayor resistencia a lo que es el petróleo, que es prácticamente un tipo ácido, ¿verdad? Por eso mismo, hay lugares, así como hace poco, si no se me hace como una semana, hubo un derramamiento de petróleo en los océanos, no me recuerdo de qué país, pero estos estaban llegando a la orilla, provocando un sinfín de caos, que claramente todos conocemos ahorita, lo que causa el petróleo regado en el mar, porque no solamente destruye una vida, ¿verdad? Sino que destruye un sinfín de vidas, o la vida silvestre y la vida vegetal del área marina. El pelo es capaz de absorber prácticamente un 50% de petróleo antes de que empiece a descomponerse. Es decir, hay un derramamiento en el agua de petróleo. Usted utiliza el pelo para absorberlo. Bueno, o lo puede venir y clasificar y separarlo de lo que es la parte del agua, porque a pesar del petróleo sigue siendo una parte o un poco insoluble al agua, por eso casi que siempre se mantiene flotando. Esta propiedad del pelo se ha descubierto y muchos lugares, muchas peluquerías en este país que se dio, se unían todo de que cortaban el cabello y los metían prácticamente en lo que son las tipo medias. Y esto es lo que ellos utilizaban para limpiar el agua. Todo lo que hace un pelito, ¿verdad? Ahí tenemos sin fin de cosas. Adela, continúe entonces con el de terciaria. Disposición tridimensional de la cadena polipéptica, polipeptídica, estabilizada por fuerzas como las de Van der Waals, ligeras atracciones electrostáticas que establecen entre moléculas. Se forman las proteínas globulares. Excelente. En este caso, las proteínas globulares entonces son las que nosotros vamos a encontrar como de una manera un poco más específica y más dura en lo que son las partes de los componentes o los alimentos. Y luego tenemos lo que es la cuaternaria, que es la unión de enlaces débiles de varias cadenas de polipépticas que originan un complejo proteínico. La hemoglobina tiene ese tipo de estructura. La conformación de las proteínas regula su función, en este caso, de las enzimas, una de sus partes llamadas estilo sitio catalítico reconoce el ligativo o sustrato, es decir, aquí nosotros podemos ir viendo lo que es un mecanismo de acción enzimática, es decir, cómo es de que cuando nosotros le echamos sal a la Coca-Cola, revienta de un solo, porque estamos rompiendo y dando un
una consecuencia, ¿cómo se le puede? Estamos dando una reacción a las enzimas, ¿de acuerdo? Es prácticamente la estructura, lo que nosotros podemos ver acá, de cómo es que la enzima se va separando y se une para luego crear una reacción. Ahora bien, esa sería entonces la parte de las proteínas, ¿verdad? Ok, tenemos entonces lo que es el siguiente tema, que serían los ácidos nucleicos. Para estos ácidos nucleicos voy a necesitar que por favor para la siguiente clase tengamos, cuando nos toca nuevamente biología, fue la gran. Ok chicos, entonces vamos a dejar tarea de biología. No lo quería hacer, pero bueno, vamos bastante atrasaditos en este caso. Ok, voy a compartir entonces, van a tener como tarea responder la página 53. ¿De acuerdo? Responder la página 53 de su libro. Lectura de las páginas 50 hasta el 52. Ok, en este caso entonces esta sería prácticamente la tarea que ustedes tendrían para esta semana. Lo siento mucho, pero es que justamente biología nosotros tenemos una vez a la semana, entonces me cuesta avanzar un poquito. Entonces, No se preocupe. Es que tampoco puedo saturarlos de información en una sola clase y vámonos con todo, ¿verdad? Sí, Miss, tenemos muy pocas clases de algo tan importante. Honestamente me parece un poco más interesante ver esto e importante que el lenguaje, que lo he visto desde el primero primario. Y que tenga por seguro que cuando llega a la universidad también lo va a ver. Ah, Ok, en este caso, primero sería la lectura, ¿verdad? De la página 50, 51, 52. Les ponen la página 53 y en una hoja de 120 gramos ustedes van a realizar, ay, no tengo aquí, ¿verdad? La estructura del ADN con sus partes de plastilina. ¿De acuerdo? En este caso nosotros vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el ADN y el ARN. Debemos de reconocer entonces qué son las bases nitrogenadas, que sería adenina, guanina, timina, uracilo y citosina. La estructura de cómo va juntada o cuál es la unión exactamente de lo que es la guanina junto con la citosina, la timina con la adenina, y que estas tienen un amor eterno. Luego me van a comprender por qué les digo que es un amor eterno. Y sería por el momento solo. Después les estaría dando mayores, cuando regresemos de sus evaluaciones finales, les ampliaría mucho más este conocimiento para no quedarnos simplemente con la lectura, ¿de acuerdo? Miss, ¿cuándo son las evaluaciones? 7, 8, 9 y 10. Ok, gracias. Si no soy mal, ya el día de mañana les tendrían que mandar lo que es los contenidos y los temas prácticamente de evaluación. Y recuerden que si ustedes vienen presencial, les toca presencial. Si ustedes están virtual, les corresponde virtual. En este caso, conmigo les corresponde todo de manera virtual. Ala. Pero bueno, gracias, Miss. Ok, entonces voy a descargar esta imagen y se los voy a mandar para que no... Ok, chicos, entonces con esto terminamos nuestra clase. Fue un gusto verlos. Necesito, por favor, que me manden... Esta tarea quedaría para el día jueves, ¿de acuerdo? Pues, ok. ¿Lo va a Y- calificar ahí en el colegio? ¿O Sí. qué? Ah, ok. Esto sería aquí en el colegio, ¿de acuerdo? Ahí se lo mando, Miss. Ok, excelente. Muy bien, chicos, entonces, con gusto, fue todo un gusto. Cualquier cosa, cualquier situación, se los voy a estar comentando. Les recuerdo que todas estas clases están subidas en el canal de YouTube.
Ok, gracias, Miss, muy amable. Ok. Que tengan Adiós, buena Adiós, tarde. chicos. Se cuidan. Adiós. Como Gracias, bastante Miss, bien. hasta Adiós, mañana. Miss.